Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Mauro, administro la cuenta Latinoamérica Analógica y hoy les voy a hablar sobre el famoso botón de previsualización de la profundidad de campo, este término tan común y tan largo que solemos escuchar o leer en los manuales de nuestras cámaras, pero que muchas veces no tenemos del todo claro a qué se refiere. Sabemos que algunas reflex cuentan con este botón que cumple una función determinada, que hace que el diafragma se cierre y metemos el ojo y vemos oscuro y no nos queda del todo claro a quién se le ocurrió poner este botón y para qué, pero bueno, tiene una finalidad que es bastante útil cuando uno conoce cuál es esa función, así que bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible y explicarles para qué funciona el botón. Antes de hablar de la previsualización de la profundidad de campo, tenemos que tener en claro, o lo más claro posible, a qué nos referimos cuando hablamos propiamente de profundidad de campo. Cuando hablamos de profundidad de campo, básicamente nos referimos a la cantidad de escena que aparece enfocada en nuestra fotografía. Tomemos como referencia, por ejemplo, una fotografía o una escena de una persona con una montaña de fondo o con un paisaje de una montaña de fondo. Si en esa fotografía la persona aparece enfocada y la montaña también, en ese caso nos encontramos ante una escena con gran profundidad de campo. Caso contrario, si por ejemplo la persona aparece enfocada y las montañas aparecen desenfocadas o mal llamado borrosas, nos encontramos ante una escena, ante una fotografía con poca profundidad de campo. Si lo piensan para tratar de entenderlo más fácil, fíjense que la palabra profundidad justamente nos dice o nos está dando un indicio de qué es lo que vemos en una fotografía. Si en una fotografía de una persona con una montaña de fondo todo aparece enfocado, la imagen o la fotografía nos va a dar una sensación de profundidad, como que hay una distancia entre la persona y las montañas. Caso contrario, si hay poca profundidad de campo, vamos a ver que es una imagen mucho más plana en donde el fondo parece estar pegado a la persona o mucho más cerca. La profundidad de campo no está determinada solamente por un factor, sino que intervienen al menos tres factores que determinan qué tanta profundidad de campo tenemos en una escena. El primero, o uno de ellos, es la distancia focal, es decir, el objetivo que tengamos colocado en nuestra cámara. A mayor distancia focal, menor profundidad de campo, y viceversa. El segundo factor que interviene es la distancia entre la cámara y el objeto que tenemos que enfocar. Y el tercero es el protagonista de este video, que es básicamente la apertura de diafragma. La apertura de diafragma no solamente cumple la función de dejar pasar más o menos luz, sino que interfiere directamente en la profundidad de campo de una escena. Dicho lo anterior, y para seguir avanzando en este video, tenemos que tener en claro, muy en claro, lo siguiente. Mientras mayor es la apertura de nuestro diafragma, menor va a ser la profundidad de campo. Y mientras menor sea la apertura de diafragma, mayor va a ser la profundidad de campo. Lo repito porque vale la pena. Mientras mayor es la apertura de nuestro diafragma, menor va a ser la profundidad de campo. Y mientras menor sea la apertura de diafragma, mayor va a ser la profundidad de campo. Lo que nosotros vemos a través del visor es exactamente lo que está ingresando a través de nuestro objetivo. Para que nosotros podamos, al momento de componer, tener una imagen clara y nítida y bien iluminada, es muy necesario que nuestro diafragma trabaje en su máxima apertura, o sea 100% abierto, para que captemos la mayor cantidad de luz y veamos claro para poder componer y enfocar. Entendiendo esto, entonces sabemos que el diafragma de nuestro objetivo trabaja el 100% del tiempo abierto, salvo por el momento en el que hacemos la fotografía. En ese microsegundo, dependiendo la velocidad de obturación que nosotros seleccionemos, el diafragma se va a cerrar a la apertura que nosotros hayamos seleccionado y luego va a volver a estar en su máxima apertura. Ahora sí, con el concepto de profundidad de campo un poco más claro y entendiendo cómo trabaja el diafragma en nuestro objetivo, vamos a dar lugar al protagonista de este video, que es el botón de previsualización de la profundidad de campo. Bueno, ahora sí, yendo al grano, vamos a pasar a mostrar dónde está este famoso botón y cuál es la función que cumple. Yo para este video voy a utilizar, o lo voy a mostrar como referencia, esta Olympus OM1. Podría mostrarlo, también se los voy a mostrar en la Canon AE1, en la Minolta SRT, pero bueno, podría mostrarlo con cualquiera de las cámaras. Por ahora vamos a enfocarnos en la Olympus OM1 para no marearnos. Básicamente, el botón de previsualización de la profundidad de campo, depende del modelo de nuestra cámara, va a estar ubicado en el cuerpo de la cámara o sobre el lente,
pero básicamente la función va a ser la misma. En este caso, yo les voy a mostrar dónde está ubicado el de la Olympus OM1, es este que está acá abajo. En este caso la Olympus lo tiene sobre el mismo objetivo, pero por ejemplo el caso de la Canon AE1 no lo tiene sobre el objetivo, sino que lo tiene sobre el cuerpo de la cámara, que es esta palanca. Como verán, en esta es un botón y en esta es una palanca, pero básicamente la función va a ser la misma y ahora les voy a pasar a explicar cuál es esa función. Básicamente el objetivo del botón de previsualización de la profundidad de campo va a ser el de obligar al diafragma de nuestro objetivo a cerrarse a la apertura que hayamos seleccionado previamente. Vamos con un ejemplo práctico de esto. Supónganse que seleccionaron un diafragma f8. Podría haber sido cualquiera, pero vamos a seleccionar f8. Al presionar el botón de previsualización, el diafragma de nuestro objetivo se va a cerrar a f8. Supongamos que seleccionamos una apertura más cerrada aún, f11. El diafragma de nuestro objetivo se va a cerrar a f11 una vez que presionemos este botón. Y ustedes dirán, ¿y para qué quiero yo que el diafragma de mi objetivo se cierre a la apertura que seleccioné? ¿Cuál es la función? Sigo sin entender. Ok, básicamente nosotros al ver por el visor, mientras presionamos este botón, vamos a ver cuál es la profundidad de campo o lo más aproximado a la profundidad de campo que vamos a tener en nuestra imagen una vez que tomemos la fotografía. Recuerden un concepto que tienen que quedar muy claro, que lo nombré al principio del video. A mayor apertura de diafragma, menor profundidad de campo, y a menor apertura de diafragma, mayor profundidad de campo. Entonces, sabiendo esto, sabemos que si seleccionamos, por ejemplo, una apertura chica, como puede ser f11 en este caso, la profundidad de campo de nuestra fotografía va a ser mayor. Entonces, como en la fotografía analógica no tenemos manera de ver o de saber qué tanta profundidad de campo vamos a obtener con un diafragma f11 en esa escena, el botón de previsualización de la profundidad de campo, justamente el nombre nos lo dice, es una previsualización de cuánto va a ser la profundidad de campo o de qué profundidad de campo vamos a tener en esa escena al momento de fotografiar. Volvamos al ejemplo que pusimos inicialmente de la persona parada frente a un paisaje de montañas. En el caso de que nosotros querramos que la persona y las montañas salgan enfocadas, tendremos que cerrar diafragma, dependiendo obviamente de la escena y dependiendo del objetivo que tengamos puesto, pero imagínense que si sacamos a una apertura, en este caso este lente es 1.4, imagínense que sacando a una apertura f1.4 va a ser prácticamente imposible con un 50 milímetros que las montañas salgan enfocadas. Entonces tendremos que empezar a cerrar diafragma hasta ver que las montañas empiezan a aparecer enfocadas o nítidas. Para eso, presionando este botón y mirando por el visor, vamos a ir aproximándonos a la profundidad de campo real que va a tener esa escena. Pero no todo es color de rosas en este mundillo, como sabemos, y tenemos una desventaja respecto a la utilización de esta opción. Básicamente algo que suele verse como incomodidad o inconveniente al momento de presionar este botón es que la imagen en el visor se suele oscurecer. Si nosotros vemos por el visor y presionamos el botón de previsualización, vamos a ver que automáticamente se oscurece, sobre todo a medida que empezamos a cerrar más el diafragma. Esto es por una sencilla razón que tiene que ver que la luz que nos llega a través del visor, lógicamente, es menor porque la apertura de diafragma es menor. Recordemos que en posición normal nuestro diafragma trabaja al 100% abierto, pero al presionar el botón el diafragma se cierra. Si bien es cierto que genera cierta incomodidad, lo que nunca debemos perder de vista, o mejor dicho, debemos entender y no desviarnos del objetivo de este botón, es que el botón cumple solamente la función de que podamos tener una vista previa de la profundidad de campo que vamos a tener en la escena. No tiene nada que ver con la exposición, porque eso después se va a controlar en función de la película que tengamos puesto y de la velocidad de obturación. Entonces, pasando en limpio, cuando ustedes necesiten ver por el visor, presionando el botón de previsualización de la profundidad de campo, no le den bolilla o no le den importancia a qué tan oscura se ve la imagen. Traten de enfocarse en la profundidad de campo de la escena. Voy a pasar a mostrarles en otros modelos de cámara cómo funciona básicamente en la
Minolta SRT303, el botón es este. Si se fijan, no está sobre el objetivo como si está en la Olympus, pero está sobre el cuerpo de la cámara, pero básicamente la función es la misma. Una vez que presionamos, el diafragma se cierra al objetivo que tengamos seleccionado. En este caso no hace falta tenerlo apretado, se aprieta y después para liberar se vuelve a apretar. En la Minolta funciona así, en esta hay que tenerlo apretado. Vamos a ver el caso de la Canon AE1. En la Canon AE1 está aquí y básicamente el objetivo es el mismo. Se aprieta, se suelta. Hay otras cámaras que tienen un botón para liberarlo. Cada cámara y cada marca y cada modelo lo ha ido diseñando de la mejor manera que pudo, pero si se fijan, el objetivo es el mismo en todas. Cerrar diafragma, cerrar diafragma y cerrar diafragma. Y como no podía ser de otra manera, me siento en la obligación de hacer la aclaración que la maravillosa Pentax K1000, de la cual cuentan con un video en el canal de Latinoamérica Analógica, en donde profundicé sobre los detalles y sobre esta leyenda tan querida y tan odiada. Como verán, la Pentax K1000 no posee botón de previsualización de profundidad de campo, así que a los usuarios de Pentax K1000 no lo busquen porque no lo van a encontrar. Vayan corriendo a mirar su cámara a ver si poseen el botón. Si no lo encuentran o tienen dudas, revisen el manual. Esto es algo que siempre lo voy a decir y me van a escuchar decirlo a menudo. Siempre lean los manuales de sus cámaras, por más que piensen que ya conocen todas las funciones, porque siempre aparece algo nuevo y siempre es interesante leerlos. Bueno, y así llegamos al final de este video. Como verán, el botón de previsualización de la profundidad de campo no es de uso obligatorio, no es fundamental utilizarlo, pero si no lo conocían y ahora les quedó un poco claro el concepto, saben que tienen una herramienta más en su cámara al alcance de su mano para poder tener una composición a lo mejor un poco más acorde a lo que ustedes están imaginando que quieren fotografiar, y pueden desperdiciar menos fotogramas ahora en estos tiempos en donde todo es tan complicado económicamente hablando para la fotografía analógica. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad, espero haber sido claro y espero no haberlos aburrido. Si les gustó el video, denle like. Si les interesa mayor y futuro contenido, suscríbanse al canal. Si no les gustó o quieren hacer algún comentario, aporte o lo que sea, dejen en la caja de comentarios todo lo que quieran y nos vemos la próxima. Saludos.